nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a todas las senadoras y senadores que se encuentran presentes en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la senadora Luz Ebensperger, el senador Alfonso Urresti, el senador Rodrigo Galilea y el senador Sebastián Keitel. Muy bienvenido también. Le ofrezco la palabra al señor secretario, que dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el día de hoy, buenos días, sus señorías. Para el día de hoy no tenemos cuenta. Señor presidente, sus señorías tienen a su disposición en el escritorio 3 grupos de proyectos de acuerdo. La Secretaría, el equipo de Secretaría ha hecho un buen trabajo de agrupación, de clasificación. Entonces tenemos un primer set con todos los proyectos de acuerdo que tienen que ver con la creación de comisiones permanentes y especiales. Luego tenemos un segundo set más pequeñito con los proyectos de acuerdo que tienen que ver con conformación de comités y senadores independientes. Y finalmente los proyectos que tienen que ver con número de integrantes de las comisiones. Todo está ahí a vuestra disposición. Se separaron así para que sea más fácil. Usted se refiere a las carpetas. Ya, entonces la propuesta suya es que vayamos viendo carpeta por carpeta. Así es, presidente, porque si no se va a producir una confusión. Son muchos proyectos perfecto. de acuerdo. Vamos viendo entonces boletín por boletín, carpeta por carpeta, según habíamos acordado. Usted lo ordena, señor secretario. Sí, presidente, para facilitar todavía más el análisis de estos asuntos, ustedes tienen comparados allí. Encima de cada carpeta, cada grupo de carpetas, hay entonces un comparado que... ahí, el que tiene sí, ese. De acuerdo. Entonces ahí... si usted se fija, en el primer caso, es decir, los proyectos de acuerdo que tienen que ver con creación de comisiones, especiales o permanentes, están mencionados los proyectos que crea la Comisión del Adulto Mayor, el que crea la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia, el que crea la Comisión Permanente de Mujer y Igualdad de Género, el que agrega la expresión cambio climático a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y el que crea la Comisión de Cultura y Artes. Señor presidente, respecto a este último proyecto de acuerdo, quería hacer presente que el señor Urresti había hecho mención de un proyecto de su autoría que discurre en idéntico sentido. Ese proyecto está archivado, senador. Para poder proceder al desarchivo tiene que usted solicitarlo en la sala. Nosotros no podemos... Así es que el que está a vuestra disposición es el senador que es de la misma índole, el senador Chaguán. Nadie sabe para quién trabaja. Y de nuestro querido ex senador Horvath, que en paz descanse. Que en paz descanse. Además, presidente, están, aparte de ese comparado, los proyectos que crean la Comisión Especial del Adulto Mayor, Familia y Discapacidad, la Comisión Especial de Deportes y Recreación y la Comisión Especial de Personas Mayores y Discapacidad, porque están aparte, no están en el comparado por una razón obvia. Ellos no agregan una comisión permanente al reglamento, por tanto no hay cómo comparar ahí. Son comisiones especiales, no van a quedar dentro del reglamento. Esa es la razón, es una razón puramente de forma de técnica jurídica, nada más. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. Ahora, en lo que respecta al proyecto del senador Urresti, lo que se puede hacer es consignarlo en el informe, ¿no? Que hay un proyecto del senador Alfonso Urresti, boletín para la historia de la ley, que creo que hizo idéntica propuesta respecto de crear la Comisión de Cultura y las Artes. Muy bien, entonces... empecemos votando la Comisión del Adulto Mayor. ¿Sí? ¿Les parece? Salvo que hubiera alguna duda, pero ya hicimos el debate en las 2 sesiones anteriores. Bienvenido, senadora Araya. Sí, senador Keitel. Sí, que en relación también a las otras votaciones que van a haber después sobre modificar justamente esta comisión y que pase a llamarse de otra manera, yo partiría quizás, no sé si dando vuelta el sentido de la votación, porque si no esta se caería. Entonces, si se vota y se aprueba esta votación como tal de esta comisión, ¿qué pasa con la siguiente al tratar de cambiarle el nombre y agregarle o discapacidad o agregarle familia?
Entonces son como medidas contradictorias. Si se aprueba esto, ¿qué Sí, pasa con los después? Lo que pasa es que la Secretaría, senador Keitel, es que el senador Keitel no tiene las carpetas, ¿podemos entregarle? No, es que me interesa, porque si le pasan las carpetas, usted va a ver que la Secretaría ha hecho un trabajo casi de primera comunión acá, porque ha hecho un orden carpeta por carpeta, proyecto por proyecto, con cada uno de los boletines, con un orden que además es correlativo y tiene que ver con el orden del comparado. ¿Se fija? Entonces, no me gustaría alterar el orden de la Secretaría, porque por algo ellos lo han establecido así. Ahora, en la discusión de cada uno de los proyectos, es válido que usted haga ver de qué prefiere que se llame de otra forma o que incluya más cosas, pero yo no sé, lo invito a seguir el orden de la Secretaría que es bastante sistemático. Señor secretario. Sí, gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, como señala el senador Keitel, lo que pasa es que aquí nos encontramos con lo siguiente. Hay una comisión permanente que es la que se está incorporando al reglamento del Senado, que es la que tiene que ver con la creación de la comisión del adulto mayor. Esa sería permanente. Ahora, hay propuesta para crear comisión especial del adulto mayor, familia y discapacidad. Y también una comisión especial de personas mayores y discapacidad. Es decir, aquí sus señorías tienen que tomar una determinación, porque ciertamente el nombre implica una competencia específica de esta comisión. Me permito recordarles, señores senadores, señora senadora, que hay una comisión del adulto mayor hoy día ya funcionando, pero esa comisión es especial. Y se llama Comisión Especial del Adulto Mayor, ese es su nombre. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que lo que estamos haciendo es una comisión especial de adulto mayor que ya está funcionando, que ya está legislando, darle carácter permanente. Eso es. Eso es. Lo que pasa, señor presidente, lo que pasa, sus señorías, es que si ustedes le agregan familia y discapacidad, ya esa comisión tiene una competencia diferente, más amplia. Y lo mismo ocurre respecto de la situación de ponerle el nombre de personas mayores y discapacidad. Me permito recordar que a propósito de la discusión de la ley, del proyecto de ley Tamara, llamado Ley Tamara, se vio el problema de personas mayores o el concepto de adulto mayor. Y en ese proyecto de ley se prefirió por la Comisión seguir el criterio de la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, es decir, hablar de adulto mayor y no de persona mayor. Les recuerdo que la posición del Ejecutivo en la materia es que se siga tratados internacionales que se refieren al tema de los adultos mayores y prefieren hablar de persona mayor, pero esta comisión adoptó el criterio de seguir la nomenclatura y los conceptos que ya están establecidos en el ordenamiento jurídico nacional y específicamente la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Gracias, señor secretario. A ver, voy a ofrecer la palabra, pero la idea es ir resolviendo, porque es cuarta vez que tenemos esta discusión. Senador Keitel, senador Galilea y senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Sí, en relación a lo que decía el señor secretario y a la palabra adulto mayor o personas mayores, justamente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas habla de las personas mayores. Entonces, ese es el término que se está utilizando hoy día. Yo soy parte de la Comisión de Adulto Mayor y justamente a través de eso presenté la posibilidad de... No sabía que estaba pedido que fuera permanente la Comisión de Adulto Mayor. Insisto, yo creo que hay que determinar finalmente si se va a pelear para que sea permanente la Comisión de Adulto Mayor o que sea especial, cambiándole el nombre de adulto mayor a que pase a llamarse personas mayores discapacidad o personas mayores familia discapacidad. Y eso es lo que también hay que determinar, porque una cosa se está peleando para que sea permanente, algo que es hoy día especial, y además con un nombre diferente. Porque son dos cosas, insisto, valga la redundancia, son dos cosas diferentes. Una cosa es el nombre que se le da y otra cosa es pasarla de especial a permanente o de permanente que quizá queda en especial, pero con un nombre determinado y un nombre más correcto y que amplíe más cosas que hoy día el tema de la discapacidad. Entonces yo creo que ese es el problema que se nos genera. No es solamente el nombre, sino que es si va a pasar a ser permanente, si va a ser especial y qué nombre, cuál es el nombre más correcto en relación también a cómo se le trata hoy día a las personas adultas mayores, que se les dice personas mayores, y por otro lado si va a abarcar mayor amplitud, llevando a discapacidad, que hoy día se trata la discapacidad en diferentes comisiones según el fondo que tenga la discusión.
Gracias, senador Keitel. Eso es parte de la discusión. Efectivamente, tal como dice el secretario, acabamos de zanjar en un precedente legal, en la ley Tamara, la denominación de adulto mayor. Senador Gailea. Presidente, en el mismo tema de adulto mayor, yo quería que intentáramos recoger un criterio que muy preclara y lúcidamente esbozó el senador Urresti hace algún tiempo atrás, que era que tratemos de tener comisiones que estén vinculadas a ministerios. Por lo tanto, si bien el tema que propone la Secretaría es la denominación de la creación, pasar de especial a permanente, el adulto mayor, la verdad es que si vamos a llevarla a permanente, deberá ser, vinculándolo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, todos los temas que tienen que ver con adulto mayor, discapacidad, familia, en el fondo que sea la comisión que monitorea y va de alguna manera interactuando de manera permanente con ese ministerio que es tan importante para el país. Entonces, yo creo que debiéramos tratar de vincular esta solicitud especial de adulto mayor, familia, discapacidad, en fin, con lo de adulto mayor y crear algo permanente que se vincule de manera cotidiana con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. Yo creo que debiéramos ir hacia allá, dada la importancia de la temática, además. Gracias, presidente. Gracias, senador Gailea. Senadora Bensperger. Presidente, sí, yo también estoy media confundida en esto. Porque más allá si la comisión es especial o permanente, porque aparte de que se llame especial o permanente, finalmente actúan de la misma manera, ¿no es cierto? Creo que es más razonable lo que aquí se acaba de señalar y que se asimile, ¿no es cierto?, que como el concepto que usa el senador Durresti de que sea espejo de algún ministerio. En el tema concepto familia me hace ruido con niñez nomás, que tenemos una comisión que también viene acá, que ahí podría haber un choque. Pero no sé cómo se resuelve, porque si votamos a favor la creación como permanente de la comisión de adulto mayor y luego votamos a favor crear una comisión especial o votamos favorablemente que la comisión especial de adulto mayor pase a llamarse también de familia y discapacidad, quiere decir que vamos a tener una comisión permanente de adulto mayor y además una comisión especial de adulto mayor es una tontera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Tendríamos que votar en contra de la comisión permanente de adulto mayor? No queda claro eso. Y lo otro, hoy día los temas de discapacidad los ve educación, entiendo, ¿no? ¿No? ¿Quién lo está viendo? Según el fondo que tenga el proyecto, va a la comisión determinada. Y eso es un popurrí de cosas que yo quería analizar en la comisión. Ya. Está viendo que el 20% de los adultos mayores tienen justamente el nivel de discapacidad. Okay. ¿Dónde está el proyecto del senador Keitel acá en el comparado? No aparece ahí porque no agrega un numeral en el artículo que crea sobre Ya. permanentes del Senado. Por eso que no aparece en Ok. Senador Keitel. Presidente, Senador Keitel tiene la palabra. quería tomar un punto justamente lo que dijo la senadora Ensperger, que es de la familia. Yo fui parte de la Comisión de Familia en la Cámara de Diputados durante 4 años. Y de los 4 años vimos 2 años justamente el proyecto del Sename, de los niños. No tiene nada que ver con lo que hoy día se ve en situaciones de discapacidad o lo que se ve en adulto mayor o personas mayores, llamémoslo así. Entonces, creo que por más que se trate de abarcar mayor cantidad de personas y darle un grado más amplio, yo creo que lo correcto, y no es porque sea amigos, pero lo correcto es dar lo mismo si es permanente o es especial. Yo creo que zafemos de eso luego, dejémosla como especial, pero que sea personas mayores y discapacidad. Entendiendo lo que acabo de explicar con el micrófono en off,
de que un gran porcentaje de la población adulta mayor o personas mayores de la sociedad chilena tienen algún grado de discapacidad leve o severa. Gracias. Para ir avanzando, ¿habría acuerdo en la comisión en denominarla Comisión Especial Permanente de Personas Mayores y Discapacidad? Sí, lo que pasa es que si le agregamos familia, ¿qué pasa con la Comisión de Infancia? Que es una comisión que también está funcionando, que es espejo a una subsecretaría, que es la Subsecretaría de la Niñez y que tiene harta demanda legislativa. Senador Durresti. Presidente, yo creo que acá nosotros tenemos, y lo digo con todo respeto, nosotros no podemos enamorarnos de que hay comisiones que funcionan o no funcionan. Yo creo que cuando no se toman decisiones concretas, tú vas creando realidades que luego no es imposible hacerlo. Yo, con todo el respeto a los colegas que funcionan en cada una de las comisiones, muchas veces hay comisiones que se crean a propósito de un tema puntual. Yo recuerdo la de infancia, por ejemplo, se creó y se sacaron muchas normas de muchos proyectos de la Comisión de Constitución a propósito de toda una agenda que hubo en la legislatura anterior del presidente Piñera sobre el Sename y proyectos de esa naturaleza. Y se hizo una comisión especial para apurar el tranco en eso. El problema es que muchas veces esas comisiones terminan siendo permanentes o terminan tomando vida propia. Yo insisto en el criterio que he señalado, que tú tienes que tener un espejo, no con subsecretaría. Con subsecretaría llegaríamos al paroxismo de tener 50, creo que hay 52 subsecretarías. Uno tiene que tener la referencia con el ministerio, porque con el ministerio es con quien se relaciona y con quien tiene una coherencia. Entonces, si vamos a hacer una comisión de adulto mayor, vejez, creo que también tiene que haber familia, para efectos que ahí esté subsumida todo este tipo de situaciones y tengamos una comisión especializada, una secretaría especializada y una relación que es la contraparte con el ministro o con la ministra. Yo no sé dónde concurre, lo digo en una reflexión general, dónde concurre la ministra de Mideso, del Ministerio de Desarrollo Social. ¿A qué ministerio? Yo no he tenido la oportunidad de interactuar con ella en ninguna comisión, pero me gustaría saber cuál es la comisión donde ella se relaciona para efectos que sea ordenado, la tramitación tenga una coherencia y creo que se genere una mejor técnica legislativa y no la particularidad. Y yo creo que las comisiones tienen que ser temporales también, ya que estamos revisando todo esto, presidente, porque te permite sacar una política pública particular del gobierno, una coyuntura, una agenda legislativa extremadamente complicada y no subdividiendo las comisiones madres, que son donde también se lleva una coherencia. Termino con lo siguiente. Si algo que ha tenido siempre una ventaja esta Comisión de Constitución es en materia penal. Nosotros creo que acá nos hemos especializado, nuestros equipos, nuestros asesores, la propia Secretaría, de poder tener particularmente en penas, en los tipos penales, las sanciones, una coherencia. Nosotros muchas veces hemos perdido esa coherencia cuando hay otras comisiones que, siendo especializadas en la temática, terminan legislando en materia punitiva, porque hay una incoherencia absoluta y nos damos cuenta en la sala. Entonces, yo insisto, creo que es bueno en esta comisión sincerar esas situaciones, no enamorarnos de proyectos, de comisiones que porque están o uno está, pero tener el efecto espejo, ministerio, comisiones permanentes. Su propuesta concreta, entonces, senador Durresti, es que sea comisión de adulto mayor, discapacidad y familia. ¿Habría acuerdo en torno a esa propuesta? Senador Gadilea. ¿Están de acuerdo? Que sea una gran comisión que Ya. tome... Comisión, entonces, especial de adulto mayor, discapacidad, familia e infancia. Yo estoy de acuerdo también que sea permanente. ¿Habría acuerdo? ¿Con ese orden o...? Sí. ¿Qué pasa con la adolescencia? Ah, sí, tiene toda razón. No, es niñez y adolescencia, toda la razón. Sería comisión permanente de adulto mayor,
discapacidad, familia, infancia y adolescencia. Senador Araya. Estoy de acuerdo que sea una sola comisión, pero sí yo cambiaría el orden del nombre. ¿Ya? Partiría comisión de familia, De adulto género mayor, a especie. Exactamente, de género a especie. Muy bien. Y que más sea paritaria también la comisión, por favor. Muy bien. Sería familia, adulto mayor. No, perdón. Acabamos de hacer esa discusión, perdónenme, esta es la Comisión de Constitución. Acabamos de hacer una lata de discusión con el Ejecutivo respecto de eso y seguimos la recomendación de la Secretaría y para ser consistente con el resto de la legislación lo bajamos en adulto mayor. Entonces, yo ocuparía ese rigor jurídico. Familia, adulto mayor, discapacidad, infancia y adolescencia. ¿Eso sería? Ok. Familia, adulto mayor, infancia y adolescencia y discapacidad. Repito. Familia, adulto mayor, infancia y adolescencia y discapacidad permanente. Sí, vamos a buscar una sigla con las consonantes y las vocales. Muy bien. Ya, ¿estamos? Y deberíamos dejar sin efecto entonces las especiales de adulto mayor y de Así es, por incompatible. Don Ignacio. Si me permite, lo que se podría hacer, señora Luz, para ser consistente, coherente, para no tener problemas, es que se pueden aprobar con enmiendas esas otras propuestas, porque en el fondo sigue la misma lógica y entonces se entienden subsumidas dentro Exacto. de esta... No rechazadas, sino que subsumidas. Muy bien. Ya. Sí, muy bien. Ya, sigamos. Entonces, la segunda, que es la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia, queda subsumida, que es la palabra del día en la comisión principal. Ya, ahora vamos a Mujer e Igualdad de Género, permanente. ¿Habría acuerdo? Modifica el reglamento del Senado con el objeto de crear la Comisión Permanente de la Mujer y la Igualdad de Género, comisión que ya existe, que pasaría de carácter permanente. También como referencia, presidente, también como referencia para, si estamos haciendo el espejo con ministerial, hoy día el ministerio se llama Ministerio de Género, Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género. Sí. No sé si igualdad de género o equidad de género es el nombre. Si lo podemos revisar, me parece que es equidad de género. Comisión de Desarrollo Social, ¿por qué le estamos cambiando ahora? O sea, es tan exagerado por la Comisión de la Mujer. Ya, mi única duda es si es equidad o igualdad de género. ¿Equidad? Eso es. Ya, entonces quedaría como proyecto de acuerdo que modifica el reglamento del Senado para crear la Comisión Permanente de la Mujer y Equidad de Género. ¿Aprobado por unanimidad? Permanente. Muy bien. Sigamos, señor secretario. ¿Alguna duda? Sí, yo entiendo que es equidad. Mujer ¿Cómo se llama el ministerio? y equidad de género. Eso. Y equidad de género. Ya, está claro. Vamos, sigamos. Señor presidente, enseguida entonces correspondería ocuparse del proyecto de acuerdo que que agrega a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales la expresión cambio climático. Se agrega a la Comisión de Medio Ambiente la expresión cambio climático. ¿Habría acuerdo? ¿Unánime?
Muy bien. Y acá llegamos a la comisión del senador Chaguán. Enseguida, presidente, efectivamente, el proyecto de acuerdo del senador Chaguán y el ex senador, señor Antonio Horvath, que crea la Comisión de Cultura y Artes. Muy bien. ¿Esta qué carácter tendría? ¿Permanente también? Permanente, presidente. ¿Permanente? Ya, ¿habría acuerdo? Comisión Permanente de Cultura y las Artes. Yo creo que son temas distintos. Si subsumiéramos o fusionáramos deportes con arte y cultura, yo creo que tienen naturaleza distinta, pero le pregunto al principal autor del proyecto, senador Keitel. Tiene la palabra. A ver, yo creo, presidente, que es importante aliviar la carga de lo que trae hoy día la Comisión de Educación. Yo creo que por ahí es importante de que tenga mayor visibilidad justamente el deporte y la cultura, que es una de las cosas que yo de fondo también estoy buscando. Existe comisión en la Cámara de Diputados de Cultura, existe comisión de deporte. Si tienen relación o no relación, yo creo que sí. Justamente también creo que hay muchos ministerios a nivel mundial que derivan o se trabajan de la misma manera, tanto deporte como cultura, como también se ha pensado que justamente en Chile exista el Ministerio del Deporte y de la Cultura. A mí no me complica. ¿Qué es lo ideal? Claramente me gustaría que se viera un 100% de deporte, y me imagino que los que son más del lado de la cultura, y me parece muy bien y muy legítimo también que se vea 100% cultura. Demandaría 2 salas nuevas, habilitar cosas que hoy día son complicadas. Secretaría. Entonces, yo creo que no hay problema, o sea, no sé cómo es el sistema aquí de la votación, si prefieren votarlo principalmente, pero yo creo que hay que dejar educación 100% y que se focalice en eso. Yo creo que es justamente una de las tantas cosas importantes que hay que mejorar en el país, pero lo ideal para mí, sí, sería súper egoísta decirlo, pero claramente quiero deporte 100%. Gracias, senador Keitel. Senadora Ensperger. Presidente, entendiendo lo que señala el senador Keitel y que claramente todos quisiéramos que cada tema tuviera una comisión, pero también hay que ser práctico. Creo que no hay, lamentablemente, a lo mejor puede que vayan subiendo los temas, pero hoy día, si uno va a la práctica, no hay tantos temas como para que exista una comisión de deporte y una comisión de cultura separado. No tenemos tantas salas, no tenemos tantos secretarios, entonces de verdad creo que debiera ser, y como dice el senador Keitel, lo más importante para relevar el tema de deporte y cultura es sacarlo de educación, porque educación sí tiene muchos temas. Entonces creo que ya es un gran primer paso el sacarlos de educación, pero me parece que lo más lógico es crear una comisión que sea de deporte y cultura. Crear una de deporte y una de cultura, creo que finalmente vamos a terminar fallando con los secretarios, fallando con la sala, fallando con los quórum, con las salas, con los horarios, y vamos a terminar haciendo un peor trabajo que un mejor trabajo. Sí, senador Keitel. Sí, yo creo que sería, tomando también las palabras de la senadora Ensperger, yo creo que también sería importante, y justamente como se estaba viendo en este proyecto que estamos conversando ahora, de que si va a quedar deporte y cultura, ojalá queden, pero como permanente y no como especial. Y así se aprovecha inmediatamente de dejarlo un poquito más establecido de manera más fija. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Una sola deporte y cultura? Deporte, cultura y artes. Cultura, artes y deportes. ¿Acordado? Presidente, que verdad,
Cultura y patrimonio, no, ¿verdad? Y volviendo al tema, del ministerio, el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Sin ir más lejos, con el senador Galilea y con el senador Cruzcoque, hemos insistido en avanzar en la ley de patrimonio que está alojada dentro del ministerio. Y recordemos que también dentro de la subsecretaría, particularmente, para no dejarlo, en definitiva, el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Cultura, con los distintos temas que se ven en cada uno. Por eso no sé si en la denominación tiene que tener patrimonio, el concepto de patrimonio como... Porque Sí, eso es un problema luego para la Secretaría del Senado al momento de los proyectos de ley que sean... Sí, pero ¿no creen que quedaría demasiado largo porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no deporte y recreación? O sea, quería como cultura, artes, patrimonio y deporte. Bueno. Señor secretario. Quizás, señor presidente, podría quedar como Comisión Permanente de Cultura y Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación. Me permito recordar en todo caso que el filósofo del derecho Gustav Radbruch, cuando se le consultaba qué era la cultura, decía que era todo aquello que el ser humano había puesto entre el polvo y las estrellas. O sea que, en realidad... Qué notable, ¿eh? Hay que eliminar todas las otras comisiones. Ya. Don Charlie nos hizo una referencia. Notable, don Charlie. Ya. Perfecto. ¿Queda así? Sigamos. ¿Qué filósofo es? Voy a anotarlo. ¿Gustav cuándo? Muy bien. Seguimos. Ya, entonces adulto mayor ya está despachado, y niñez y adolescencia también, mujer y igualdad de género también, cambio climático también, cultura y artes también, adulto mayor también, niñez y adolescencia también, mujer y igualdad de género también. Después ahí en el informe se menciona a todos los autores de todos los proyectos, incluyendo el fenecido del senador Durresti. Adulto mayor, comisión de adolescencia, ya. Yo sigo tachando, voy en el cuarto del comparado, cultura y artes, adulto mayor, niñez y adolescencia, igualdad de género, medio ambiente, cambio climático. Ya, está todo esto listo. ¿Qué nos quedaría? La del senador Bianchi. Señor presidente, ahora corresponde que sus señorías vayan al segundo comparado. En ese segundo comparado, bueno, estaban ordenados ahí, pero en ese segundo comparado aparecen dos proyectos de acuerdo. Me refiero al comparado sobre la propuesta de conformación de los comités. Hay dos proyectos de acuerdo en esta materia. En primer lugar, el S 2002-4609, que es del senador Karim Bianchi, que modifica el artículo 11 del reglamento para resguardar la participación de independientes en el proceso de toma de decisión y formación de la ley. Y enseguida, el boletín signado S 2002-6009, que es de los senadores don Pedro Araya, don Juan Castro, senadores Osandón, usted, señor presidente, que modifica este mismo artículo 11 para regular la conformación de comités por parte de senadores independientes. Sus señorías tienen ahí el comparado. ¿Los dos proyectos tienen alguna diferencia sustantiva? Si gusta, señor presidente, podemos leerlos. leerlos. Leámoslo. Sí, senador Karim Bianchi, autor del proyecto. Para dar solución y para celeridad también, la vez pasada cuando se iba a votar habíamos quedado de poder ver el segundo proyecto, no el mío. Porque la verdad que el fondo es el mismo, pero para efectos de la rapidez habíamos dejado el proyecto de los senadores Araya, Castro, Osandón, Walker, eso, ¿no es cierto? Entonces habíamos dejado ese texto que era mejor. Gracias, senador Bianchi, que señala asimismo un senador que haya sido electo como independiente podrá constituir un comité en tal calidad y mientras la mantenga
o bien podrá reunirse con otros senadores que también hayan sido electos como independientes para los efectos de constituir un comité. Ese es el proyecto que suscribimos además junto al senador Araya. Senador Galileo. Una pregunta, presidente, o a los autores del proyecto. Yo entiendo el fondo que se está buscando solucionar o describir, que no estaba previsto hasta ahora. Pero la palabra independiente, lo que quiero y pregunto, los independientes, o sea, ¿cómo hacer la diferencia entre el independiente e independiente, como es el caso del senador Bianchi, a el independiente que va en una lista de partido? Entonces, yo estoy dispuesto a avanzar en esto, pero con la salvedad de que no puede, o sea, ahí hay una línea divisoria clara. O sea, Sí. El senador Bianchi fue como independiente, tuvo la firma, disputó contra Claro. pactos electorales. Independiente o sea, él hizo fuera de pacto, digamos. Claro, es un independiente fuera de pacto. Exacto. Entonces creo que en la terminología de este proyecto de ley tiene que quedar absolutamente claro que la situación del senador Bianchi es exactamente esa. O sea, bueno, y acá no estamos legislando por él, sino que para cualquiera que llegue en las mismas condiciones al Senado, respecto de aquellos que van dentro de pacto, que creo que no tienen ni derecho a formar comité, ni tampoco sumarse al comité de un independiente en los términos que acabamos de describir. Muy bien, muchas gracias, senador. Senador Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, justamente el proyecto salvaguarda la situación, una especie como antidíscolos. Entonces, señala quiénes, la claridad de independientes está dada por quienes han sido electos en esa condición. Y es un comité independiente, o sea, no hay un comité por cuantos independientes hayan o que alguien renuncie y arme un comité por sí solo, sino que es igualarlo a los comités unipersonales, pero con esa condición la dejamos expresamente señalada que solo quien haya sido electo en esa condición podrá hacer un comité y un solo comité. O sea, si hay 10 independientes, no hay 10 comités, es solamente quien haya sido electo en esa condición, reitero, y un comité. Claro, como muy bien, muchas gracias, senador Bianchi. Me acota el señor secretario para la historia fidedigna de la ley, queda claro en relación a lo que muy bien precisa el senador Galilea, que estamos, y el senador Araya se refiere a independientes electos fuera de pacto. Eso es. Se podría agregar. Como independiente fuera de pacto. ¿Podría revisar la Secretaría si esa es la nomenclatura? Entiendo que aparece así. Estoy viendo a Patricio Santamaría hablar de independientes fuera de pacto, pero sería bueno cotejarlo. ¿Qué dicen los jurisconsultos acá? ¿Independientes fuera de pacto? ¿Existe esa nomenclatura o no? ¿No? ¿Independientes? ¿Electos o independientes? Ya, lo que pasa es que revisemos la nomenclatura en la... Habría que revisar la Constitución y desde luego el capítulo del Congreso y la actual Constitución y la ley de votaciones populares y escrutinio. Exacto. Creo que también hay que precisar de que si hubieran 2 o 3 independientes elegidos fuera de pacto, solo podrían formar un comité entre todos ellos. Eso tampoco está suficientemente bien precisado. También hay que mejorar la reacción. ¿Cómo quedaría, senador? Podría ser una reacción que existirá un comité de senadores independientes, el cual se conformará con aquellos senadores que voluntariamente activan y hayan sido electos como independientes fuera de algo así. Para que quede claro que es un solo comité. Entendemos la situación que tú señalas.
fuera de pacto, ¿qué es lo que ocurre si hay 3 senadores, 4 senadores en esa lógica? ¿Van a ser 4 comités? No, uno solo. Pero eso yo creo que hay que clarificarlo, si no puede generar una... Sí, estoy escuchando. Gracias, senador Durresti. Bueno, ese es el proyecto que estamos discutiendo y es el fondo de la decisión. Lo que propone el proyecto es que en la situación que es bastante excepcional de que un electo como independiente pueda formar un comité. Eso es lo que establece la propuesta. Podrán haber distintas opiniones y podemos votarlo, pero eso es lo que establece la propuesta. Senador Ensperger, después senador Araya. Sí, presidente, yo, más allá del senador Bianchi, a quien aprecio mucho, yo no voy a votar favorablemente esto independiente de cómo se arregle. Yo creo que el reglamento está bien como está en esta materia. Ser independiente o ser militante de un partido, ambas cosas tienen beneficio y costo, y creo que hay que asumirlos como tal. Por lo tanto, acá se está buscando un beneficio, ser un comité está resuelto acá. Esto crea consecuencias que aquí no están previstas. Los comités votan en régimen, los comités están representados en las reuniones de comité, en fin, y eso tienen equilibrios políticos. Y acá solo se está permitiendo formar un comité, pero no se está viendo más allá de cómo eso va a influir en las decisiones de la corporación. Las cosas que se acuerdan por unanimidad, que están establecidas en el reglamento, en fin. Y vuelvo a señalar, cuando uno asume ser independiente, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, eso tiene hoy día grandes beneficios. Pero bueno, si se asume como independiente, es con lo que eso significa. Cuando uno es militante de un partido, hoy día tiene eso también, con la evaluación que tiene la ciudadanía, ¿no es cierto?, muchos costos. Entonces, uno tiene que asumir esos costos, vaya como militante o como independiente en donde se desarrolle. Entonces, no me parece aquí que sea correcto permitir esto. El reglamento hoy día permite cuando haya más de... Claro, hoy día solamente hay un independiente, pero el reglamento se pone actualmente en la eventualidad de que existan independientes y les permite formar comités cuando hay más de 3, es decir, hay una representación o un número que se estimó cuando se hizo el reglamento que era un número que tenía que tener una representación. Y cuando hay uno, le permite adherirse, ¿no es cierto?, a otro comité. Y creo yo que eso está bien resuelto. Gracias, senadora. Senador Pedro Araya, después senador Bianchi. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo en que nosotros hoy día tenemos que buscar una solución a lo que ocurre con los independientes elegidos fuera de pacto, porque es una realidad que se puede producir. Aquí, o sea, si ayer se produjo con el senador Bianchi, se produjo con anterioridad con su padre, y podrá probablemente en el futuro volver a existir si es que el Senado continúa o la Cámara de Regiones buscará su reglamento si es que gane la prueba. Pero dicho eso, yo había un tema que no tenía en el radar cuando suscribí este proyecto, que era la situación de régimen interno. Entonces, a mí me gustaría que antes de votarlo, estando de acuerdo con permitir que un senador independiente pueda constituir un comité, porque no podemos forzarlo a que adhiera a un partido político, sí poder conocer la implicancia de que un comité en régimen interno, entonces poder conocer cuáles son las proporciones, porque evidentemente hay una distorsión respecto de un senador que forma su comité independiente versus un partido político que puede tener 8, 9 senadores, 6 senadores. Entonces, en eso yo creo que hay que resguardar el equilibrio para el buen funcionamiento del Senado,
pues no creo que sea correcto que un solo senador pueda tener derecho a veto en comité en régimen interno versus lo que pasa con los partidos. Entonces, en esto me gustaría pedirle, no sé si a la Secretaría de la Comisión o a la Secretaría del Senado que nos puedan remitir el efecto práctico de la integración de comité a régimen interno. Y ahí tomar una decisión, porque claro, uno puede entender que en la parte administrativa el senador independiente tenga todas las mismas prerrogativas que tiene cualquier senador, pero a la hora de participar en régimen interno y votar, sobre todo si es que hay una proporcionalidad respecto a los comités, eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, en eso yo pediría que pudiéramos por lo menos conocer, pero desconozco esa proporcionalidad que se soluciona aquí de régimen. Gracias, senador Araya. Senador Bianchi. Sí, presidente. Mire, estamos como retrotrayéndonos a la discusión ya pasada de varias comisiones de lo mismo, donde vino el secretario y respondió aquí en la misma comisión todo lo que se está preguntando hoy día. Entonces yo le quiero preguntar si realmente está la voluntad o no de votarlo, porque yo he señalado constantemente que acá hay una situación de desmedro. No olvidemos que existen comités unipersonales. El periodo pasado el senador Kass, hoy día está el senador Edwards. Entonces, claro, no hay más, digamos, 5 o 6, pero también hay comités como el de republicano, por ejemplo, que tiene un senador. Entonces, yo no sé si querrán que seamos más independientes o no, pero existe uno. Entonces, esa situación yo le pido poder zanjarla. Además que las preguntas ya son reiteradas. Entonces, yo realmente veo un ánimo de no querer resolverlo. Entonces, para mí es un desmedro esto lo que está ocurriendo. Y lo que se señala de los equilibrios, yo no sé qué puede ser más desequilibrado que no esté presente alguien que existe dentro del Congreso. Entonces, equilibrios, claro, de los partidos políticos, pero también hay que reconocer que existe alguien que no está en los partidos, entonces, no estando dentro de la situación reglamentaria que existe, sí, ahí sí existe un desequilibrio, porque no está toda la representación, pequeña, grande, lo que sea, pero no está toda la representación. Entonces, tuvimos una larga exposición del señor secretario que se respondió todo esto, se hicieron las preguntas y se respondió todos los alcances de esto. Entonces, yo lo que le pido, señor presidente, es votarlo sí, pero hay algo que quizás se nos pasó y que sería bueno agregarlo, ¿no es cierto? El tema de que exista un solo comité. Si es que a futuro el Senado, ¿no es cierto?, continúe y hay más senadores en esa condición, sea un solo comité para que no existan tantos comités como independientes existan. Entonces me parece que eso sí es atingente porque eso es un tema que no se planteó, pero que se le podría anexar al nuevo artículo 11, ¿no es cierto?, que sea un solo comité. Ahí lo podrá arreglar el señor secretario. Gracias, senador Bianchi. Le aclaro que no hay ningún ánimo dilatorio, por el contrario, hemos puesto este proyecto en votación, entre otras cosas, por deferencia al senador que así lo solicitó, y no obstante que tenemos proyecto del Ejecutivo con urgencia. Así que la voluntad para despachar esto está. Lo que sí hay una pregunta muy válida que ha hecho el senador Araya respecto a una situación muy específica, que es la situación de régimen interno, y le voy a ofrecer la palabra al secretario para que nos pueda dar luces al respecto. Señor presidente, sus señorías, si así lo estiman, les podemos hacer entrega de la minuta que nos facilitó el secretario general del Senado, refiriéndose justamente, entre otras cuestiones, a este punto. Es decir, implicancias legislativas y administrativas que derivan de la normativa vigente, al tenor de la cual los senadores, senadoras independientes están imposibilitados de conformar un comité. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del reglamento de la Corporación, dice el secretario general del Senado, los senadores y senadoras independientes pueden constituir un comité si se reúnen 3 o más senadores que tienen dicha calidad. Asimismo, de conformidad con la referida disposición, cualquier senador o senadora independiente podrá adherir individualmente al comité que elija, para lo cual requiera la aceptación por escrito de este último. De este modo, los senadores o senadoras independientes no se encuentran imposibilitados absolutamente de conformar un comité, ya que pueden hacerlo si se reúnen 3 o más senadores independientes o bien se adhieren a uno con la aceptación de este. Por tanto, si un senador o senador independiente no logra reunir el número mínimo para conformar un comité o no se adhiere a uno, no podrá integrar un comité. Para determinar las consecuencias de este último caso, se deben analizar las atribuciones legislativas que reglamentariamente corresponden a estos organismos. En primer lugar, según lo dispone el artículo 14, los comités tendrán las atribuciones que les otorga el reglamento desde el momento en que se comunique por escrito la designación o el reemplazo de sus representantes al presidente. Para una mayor claridad de las implicancias legislativas consultadas, se deben distinguir las facultades que pueden ejercer los comités de los acuerdos que pueden adoptar.
Las facultades que pueden ejercer los comités son las siguientes: censurar al presidente, al vicepresidente o al presidente accidental, solicitar la lectura del acta, pedir que se cambie el trámite dispuesto en la cuenta para algún asunto, observar la nómina de asuntos que integrará la tabla de fácil despacho, pedir el retiro de un proyecto de la tabla de fácil despacho, observar el orden de los asuntos que figuran en la tabla ordinaria, usar la palabra en la hora de incidentes y ceder o permutar la totalidad o parte del tiempo que corresponde a un comité, solicitar plazo para formular indicaciones, solicitar segunda discusión en todos los asuntos sometidos a la consideración del Senado, pedir el aplazamiento o la votación de un asunto discutido en tabla de fácil despacho, pedir el aplazamiento o la votación de un asunto discutido en el orden del día, solicitar votación individual, pedir votación secreta, dividir la votación cuando se realicen 2 o más elecciones unipersonales en un solo acto, concurrir a la mesa para presenciar la recepción de los votos y escrutinio que efectúa el secretario del Senado bajo la inspección del presidente en las elecciones y votaciones, reclamar de la interpretación o de la aplicación del reglamento efectuado por el presidente del Senado, solicitar a la Comisión de Ética conocer cualquier situación que afecte a un miembro de la corporación y que pudiera derivar en detrimento de la dignidad del Senado o afectar gravemente su imagen corporativa. Por su parte, reglamentariamente, los comités pueden adoptar los siguientes acuerdos: suspender la aplicación de una o más disposiciones reglamentarias, solicitar por escrito la citación a comisiones, autorizar a las comisiones para sesionar mientras lo está haciendo el Senado, omitir el primer informe de comisión antes de que el proyecto comience a ser conocido por la respectiva comisión, remitir a comisión los proyectos en tercer trámite constitucional u otro posterior, designar a los miembros que representarán al Senado en una comisión mixta cuando el proyecto hubiere sido considerado por 2 o más comisiones, suspender las sesiones ordinarias, solicitar la realización de sesiones extraordinarias y acordar citar con una menor anticipación, pedir la realización de sesiones especiales, acordar rendir homenaje en nombre del Senado a personas o instituciones de relevancia nacional o internacional o de aniversarios importantes, alterar la tabla de una sesión ordinaria o extraordinaria en la misma sesión, dar preferencia de lugar para alguna sesión ordinaria o extraordinaria siguiente a cualquier asunto de la tabla ordinaria, proponer a la sala tratar en el orden del día asuntos que no figuren en la tabla de las sesiones ordinarias y extraordinarias, dar a los asuntos preferencia para que sean tratados, dejar sin efecto la hora de incidentes, tratar en la hora de incidentes un proyecto de ley o asunto, publicar en forma extensa las intervenciones de la hora de incidentes, acordar en forma unánime que las elecciones no sean secretas, autorizar a la sala, a los comités o a las comisiones para que, una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública, puedan sesionar, adoptar acuerdos y votar por medios de sistemas electrónicos, telemáticos, digitales o tecnológicos remotos o a distancia. Sin perjuicio de lo anterior respecto a los acuerdos, cabe hacer presente lo siguiente, dice el secretario general del Senado: las atribuciones que pueden ejercer los comités por acuerdos de sus representantes, en los casos considerados los artículos tanto y tanto, también pueden ser ejercidas por la sala, en cuyo caso el senador o senador independiente que no integre un comité podrá participar de dicha decisión en la sala, no viéndose por tanto totalmente impedido de ejercer sus funciones como parlamentario. El artículo 16 del reglamento prescribe que los acuerdos de comité se adoptarán, salvo que se requiera un quórum especial, con el voto favorable de representantes de la mayoría de los senadores en ejercicio. Es decir, aun cuando un solo senador independiente pudiese constituir un comité, para el ejercicio de las atribuciones antes enumeradas requerirá concurrir con otros comités para alcanzar un acuerdo con los quórums que en cada caso se exige. Por el contrario, en los casos en que el reglamento requiera la unanimidad de los comités para adoptar un determinado acuerdo, impide a aquel senador independiente que no integre un comité ejercer el derecho a concurrir o no a dicho acuerdo, ya que no es comité, ni tampoco puede posteriormente impugnarlo al tenor de lo que disponen los artículos 19 y 20. En razón de lo anterior, es posible concluir que las implicancias legislativas para un senador o senadora independiente que no integre un comité se dan con mayor intensidad en las facultades que pueden ejercer los comités y en los casos en que el reglamento exige la unanimidad de los mismos para adoptar un acuerdo. Implicancias administrativas, es decir, disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de contratación del personal de comités, porque carecen de esta posibilidad, ya que no tienen la asignación relativa a comités, y en materia de auditoría a los comités, porque tampoco existe auditoría a comités, solo está sujeto a la auditoría como senador o senadora. Señor presidente, me permito señalar que el año 2018 la Biblioteca del Congreso Nacional entregó un informe que se refería a la situación de los senadores independientes. Y en este informe se colige que, de acuerdo con la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, la nomenclatura sería senadores independientes que estén adheridos o no a un pacto. Esto surge o se colige a partir de los artículos 4 y 11 de la Ley 18.700. Ya. O sea, que estén adheridos o no a un pacto, así se entiende. Entonces, con mayor razón, habría que precisar, entonces, en la línea de lo que ha dicho el senador Gailea, que se trata de independientes electos fuera de pacto. O sea, deberíamos precisarlo. Independientemente de la valoración que cada uno tenga sobre el fondo del proyecto. Ofrezco la palabra. Senador Araya. Lo que pasa es que de lo que lee el secretario me surge una duda. Lo que pasa es que podríamos simplificar el proyecto en vez de que diga 3 o más senadores, 1 más senadores Sí. independientes. No ahorramos toda la discusión.
Lo que pasa es que si es fuera de pacto, por ejemplo, en el caso mío que fui como independiente, en pacto PPD técnicamente podría ingresar, si se siguiéramos esa nomenclatura, a este comité. Claro. Entonces ahí yo la distinción que haría que en el fondo ese comité solo lo puede constituir originalmente aquel que fue electo fuera de pacto. Así es. Pero, por ejemplo, si por diversas razones un senador que fue independiente puede adherir a ese comité, pero no puede crearlo. No sé si me explico. Claro. En el fondo, por ejemplo, técnicamente yo renunciara al PPD y pudiera integrarme al comité independiente. Exacto. Pues si quedara de la otra forma, solamente pareciera ser que es excluyente quienes no tuvieran esa calidad al momento de ser electos. Entonces, Perfecto. yo jugaría con una reacción en ese sentido, que el comité solo lo puede constituir senadores independientes elegidos fuera de pacto, pero una vez que el comité está constituido, si alguien quiere adherir, puede integrarlo en el fondo. Claro. Porque Entiendo que en la Cámara es así. Si se puede aventurar en una redacción, se lo agradecería mucho, senador Araya. no tiene sentido si uno renuncia a un partido que no puede entrar a Claro. No formarlo, pero sí adherir. Ya. Sí. Aparte del PP, un Pero tiene que socialista. formar tres, ¿no? Tiene que tener 3 para O sea, tres. Claro. Pero podría un militante del Partido Socialista con un militante de la DC y él formar un comité, independiente que exista el comité de DC o de la UDI, independiente que exista el comité de la UDI y el comité del PP. Son los mixtos. Sí, claro. Sí, son los mixtos. Lo que pasa es que aquí en el Senado no tiene esa formación que te da la Cámara. Porque la Cámara, por el tema de la distribución de fuerza que, entre comillas, los que no están sobre los que te sobran del guarismo, hacen los comités. Claro, aquí no. Aquí no. Aquí tu O sea, aquí te número de tus fuerza- senadores te es el valor del la fuerza comité. de tu bancada. No, porque en la Cámara es una proporción. Entonces, todo lo excedente del guarismo se va a un comité mixto. O sea, un comité mixto para formar. Ya. Presidente, Entonces, senador Durresti. Presidente, conversando con el senador Bianchi en distintas oportunidades, yo comprendo la inequidad que existe en el funcionamiento. Él es un senador con los mismos derechos que el resto y salió electo de una forma que él lo planteó democráticamente. Mi observación es que el Senado se ha dado una forma de organización interna en la cual yo creo que los partidos políticos, las corrientes de opinión son relevantes, porque eso da un orden. Quienes han estado en la mesa, y hoy día está acá con nosotros la vicepresidenta del Senado, y quienes nos toca participar en las comisiones de régimen, creo que hay un elemento positivo que te ordena que la representación no son 50, sino que son los comités que representan partidos políticos y, por tanto, bancada. Y el funcionamiento interno precisa que se generan mayorías, muchas veces hay situaciones de unanimidad. Entonces, mi duda es de qué manera nosotros aseguramos los derechos al senador Bianchi para efectos que no estén en desventaja de funcionamiento respecto de otros senadores, y ahí tenemos que buscar una solución. Pero no me gusta la fórmula de que, en definitiva, el independiente por definición es independiente. Cuando tú te unes con otro independiente ya no es independiente. En definitiva, tú estás generando o una federación o estás generando alguna agrupación. Yo creo que el independiente tú puedes ser no militante, pero tú adscribes a una determinada bancada, a una determinada corriente. Y por eso en nuestros distintos conglomerados han habido candidatos que no son del partido, son independientes en cupo socialista. Uno se muestra bajo ese paraguas o el paraguas que sea, y al incorporarse a la bancada continúa la natural adscripción que tú tuviste en la elección y con la cual le pediste el voto a sus electores. El caso del senador Araya creo que adscribe esa situación, en calidad de independiente, no militante, pero dentro del pacto PPD, y en definitiva hay un conjunto de compromisos, de identificación con ese sector que lo hace. Entonces, trato de buscar la fórmula para dar el tono de responder a los derechos que tiene que tener el senador Bianchi, pero no que eso termine distorsionando la situación dentro del funcionamiento. Es la misma observación que yo hago y que ha anunciado
a propósito de que no es bueno seguir aumentando, incorporando más integrantes por comisión, porque para que quepan todos, en definitiva vamos a tener prácticamente comisiones de 50 para que estén todos representados. Entonces, presidente, me gustaría, y le preguntaba fuera de micrófono al senador Bianchi, cómo lo había hecho él en la Cámara, Karim, que fuiste integrante de la Cámara en la misma condición y adscribiste en la misma condición, o el caso de tu padre acá, que fue en la misma condición y que él hizo un comité con otros independientes. Navarro y Guillén. Navarro y Guillé en su momento. Entonces, yo buscando una fórmula trato de hacer esa observación, presidente, para que en definitiva la solución de un problema que existe y no lo eludo y al contrario quiero buscarlo, no sea un traslado de un inconveniente a régimen. La vicepresidenta está acá, tiene más experiencia en lo que le toca en el año. Hay muchas reuniones de comité en que son unánimes. Entonces, en definitiva, un comité de un independiente va a tener el mismo derecho a veto que la bancada de 9, que es la bancada más grande. Entonces, ahí... Claro, pero constituido Karim, o sea, exigiéndole no hay una diferencia de valía del senador Edward respecto a tu persona. Hay una condición de haber construido una organización política y una representación, lo digo, no digo que es de mérito o de mérito, pero es un requisito para una Cámara política. Eso es yo lo que digo. Solo termino la última reflexión, presidente. Creo que hay que evaluar de que no sea un incentivo, en que para muchos es un incentivo de ser independiente y constituir tantos comités como independientes existan en la corporación. Yo hago solo esa reflexión política de funcionamiento. Gracias, senador Durresti. A ver, yo entiendo que la preocupación que tenemos todos es fortalecer los partidos políticos y lo que queremos evitar es que un senador electo por un partido político ante la ciudadanía finalmente exista un incentivo a renunciar y formar un comité. Pero eso está salvado en el proyecto porque el proyecto señala que se refiere a un senador electo como independiente y podemos agregar para mayor precisión como electo fuera de pacto. O sea, acá lo único que cambiaría es que en vez de exigirse el requisito que sean 3 en esa condición, lo dejaríamos en que, ¿no es cierto?, un senador, o sea, uno o más senadores o senadoras que hayan sido electos como independientes fuera de pacto podrán constituir un comité en tal calidad. Eso es, entiendo, lo que... Los independientes. Es que por eso digo constituir. Es que dije constituir por lo mismo. Podrán sumarse otros. Claro. ¿Podríamos votarlo en esas condiciones? Después facultamos a la Secretaría para hacer la adecuación de redacción. Senadora, yo creo que la redacción es bastante más sencilla. Dice, 1 o más senadores que hayan sido elegidos como independientes fuera de pacto podrán reunirse para el efecto de constituir un comité. Punto. Y después, claro, una vez que el comité está constituido, otro senador puede decir, ¿sabe qué? Me cambio a este comité. Exacto. Pero el requisito de constitución es haber sido elegido como independiente fuera de pacto. Exacto. Ya no nos enredamos con la... Ya. Perfecto. Pongámoslo en votación con esa propuesta. Señor secretario. El señor presidente somete a votación entonces el inciso con la redacción que se ha planteado, que, como entiende la Secretaría, que quedaría, sería, asimismo, 1 o más senadores que hayan sido electos como independientes fuera de pacto podrán reunirse para los efectos de constituir un comité en tal calidad y mientras la mantengan, o bien podrán reunirse con otros senadores o senadoras que también hayan sido electos como independientes para los efectos de constituir un comité. Exacto. El señor presidente somete a votación entonces la redacción que se ha planteado. Senadora, señora Ensperger.
Por lo ya señalado, creo que hoy día está resuelto de buena manera en el reglamento el tema de los comités. Lamento la situación y creo que hay que buscar una forma de que el senador Bianchi tenga todos los derechos, pero creo que esta no es la adecuada. En contra. Gracias, señora senadora. Senador Soraya. A favor. Senador Durresti. Por los argumentos que he señalado, creo que la participación política tiene que ser a través de comités que representen criterios políticos, o sea, estructuras partidarias, y creo que el sistema de independiente está establecido hoy día. Voto en contra. Senador Sor Galilea. Estamos votando la conformación de comités por independientes. Sí, claro. Tiene el voto decisivo. Sí. Señor secretario, ¿se puede repetir la redacción? Claro que sí, presidente. Don Rodrigo, quedaría así. Asimismo, uno o más senadores que hayan sido electos como independientes, fuera de pacto, podrán reunirse para los efectos de constituir un comité en tal calidad y mientras la mantengan. O bien, podrán reunirse con otros senadores que también hayan sido electos como independientes para los efectos de constituir un comité. Sí, uno solo. Sí. Un solo comité. Buena precisión. Así quedaría. La duda que planteó el senador Araya respecto de régimen interno. Corrige las reglas generales. Su micrófono, por favor. No, es que quería saber. ¿Quién está diciendo fuera de... A favor. Gracias, don Rodrigo. Presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 3 por la afirmativa, 2 por el rechazo. Aprobado. Y nos queda el último, ya tan discutido que que el aumento de 5 a 7 de los integrantes de las comisiones y de las nuevas comisiones también. Yo creo que el debate ya lo hemos hecho en extenso, votémoslo. El que aumenta los integrantes de comisiones de 5 a 7. Señor presidente, somete a votación el proyecto de acuerdo que incrementa el número de integrantes de las comisiones de 5 a 7 miembros. Senadora señora Bensperger. En contra, los fundamentos lo hemos dado en reiteradas veces, creo que 5 es el número adecuado. Señor Durresti. En contra, creo que los temas políticos se resuelven con acuerdos políticos, no aumentando el número de integrantes. Esto nos puede llevar a perder la capacidad de gestionar adecuadamente con 5 integrantes hoy día, un buen funcionamiento, una representación proporcional en las mismas comisiones. La historia, y en esto también para que quede la historia de la ley, consultado el funcionamiento hasta el septiembre del 73, cuando el Senado en ese tiempo tenía 50 integrantes, era con 5 integrantes por comisión. Creo que hay una debida representación y subir el guarismo es eludir el debate político, es tratar de resolver con un aumento numérico una incapacidad de ponerse de acuerdo políticamente, y creo que afecta también el funcionamiento de las propias comisiones. Voto en contra. Senador Soraya. A favor. Senador... Sí, senador Sor Galilea. En contra. Señor presidente. Yo voy a fundamentar mi voto a favor en una razón principal, y es que este es el primer Senado elegido íntegramente sin sistema electoral binominal, bajo el sistema electoral proporcional, y creo que es importante que en las comisiones se dé cuenta también de dicha proporcionalidad y dicha diversidad política, ideológica que existe en este Senado de la República, que espero siga existiendo por mucho tiempo más. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 3 por el rechazo, 2 votos por la afirmativa. Muy bien.
Se despacha a sala en esas condiciones. Senador Durresti. Antes de levantar la sesión, presidente, me gustaría reiterar o tomar información. Le preguntaba a la Secretaría, solicité formalmente en la comisión información sobre el traslado de presos que ha habido desde el Centro Penitenciario de Santiago a regiones. Con bastante estupor hemos recibido la información de 10 peligrosos reos condenados, trasladados a Valdivia. Hemos pedido ese informe. Creo, si me corrige la Secretaría, hace varios días sin respuesta. He conversado con varios senadores, son situaciones similares en otros penales. Entonces me gustaría reiterar la respuesta. No puede esto tardar. Las consecuencias que hay para el propio personal de Gendarmería, para el resto de la población penal, para el entorno. Creo que esto amerita... ¿No ha llegado la respuesta del Ministerio? Amerita una solución, insisto, porque no son situaciones producto de un incendio, un motín, una situación que uno dice de emergencia. Aquí hay una planificación y eso no se ha conversado con las regiones, tiene una serie de efectos perjudiciales para la comunidad y creo que es importante que el Ministerio de Justicia pueda explicarlo, Gendarmería, pero a través del Ministerio de Justicia. Gracias, senador Durresti. Senador Araya. Presidente, yo le pediría que la próxima semana hiciéramos la sesión que yo pedí hace varios días con el Director Nacional de Gendarmería y la Ministra de Justicia. Yo el jueves pasado me reuní con el Director Nacional de Gendarmería por temas locales y la situación en Gendarmería está muy compleja y sería bueno que la Comisión lo conozca desde ya por temas de seguridad, sobre todo por las bandas que se han desbaratado y que están hoy día cumpliendo condena en distintas cárceles, sobre todo en el norte. Nosotros tenemos hartos problemas en el norte. Así que le pediría que pudiéramos hacer la próxima semana. Muy bien. Estamos mandando... Entonces, lo acordamos en la comisión, ponerlo en tabla para la próxima semana, invitando a la ministra de Justicia y al director nacional de Gendarmería, al nuevo director. ¿Cómo se llama el nuevo director? Coronel Urra. Muy bien. Ya, así se acuerda. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.